chicas, bienvenidos a este video donde vamos a explicar un poco las teorías del origen de la vida. Bien, el ser humano siempre se preguntó de dónde surgió la vida. Hay algunos que sostienen que la vida se originó en el planeta Tierra y otros que sostienen que la vida se originó fuera de nuestro planeta. La primera teoría que vamos a trabajar es la teoría de la generación espontánea. Vamos a escribirla. Esta teoría decía que los organismos surgían de materia inerte. ¿Qué quiere decir esto? Decía que los organismos surgían de materia no viva, por ejemplo, que surgían del lodo, que surgían de la carne en descomposición, de las rocas. ¿Quién sostuvo esta teoría? ¿O fue el fundador de dicha teoría? Aristóteles. Aristóteles fue un filósofo que básicamente fue el que sostuvo esta teoría fue una teoría que perduró mucho en el tiempo. Del siglo V a.C. hasta el siglo XVII, esta teoría estuvo en auge. Si bien iba cambiando con el tiempo, pero mucha gente seguía pensando que los seres vivos surgían, o algunos de los seres vivos surgían por generación espontánea. Bien, uno de los científicos que hemos visto, que fue Jean-Baptiste van Helmont, ¿se acuerdan? Lo vimos cuando trabajamos el material de ciencia, que hubo un científico que hizo un experimento sobre el crecimiento de las plantas. Bueno, es el mismo científico, Jean-Baptiste van Helmont. Este realizó también un experimento para comprobar la existencia de la generación espontánea. Vamos a anotar acá. Este científico vivió en el siglo XVII y el experimento que realizó fue que en un tonel, que es una especie de recipiente, como si fuera un barril, colocó ropa sucia, agregó trigo a esa ropa sucia, y él decía que aproximadamente entre los 20 y 21 días iban a surgir los ratones, las ratas, de esta mezcla de ropa sucia y trigo. ¿Qué pasaba con este experimento? Es que él no lo cerraba apropiadamente, entonces aparecían ratas y ratones para alimentarse. Pero bueno, este experimento, que fue mal realizado, fue el que hizo que este científico sostuviera la teoría de la generación espontánea. Posteriormente, también en el siglo XVII, Francesco Redi lo que hizo fue un experimento para comprobar que esta teoría en realidad no se podía dar, que no existía. Lo que hizo fue, en 3 frascos de vidrio colocó un pedazo de carne, y al primer frasco le puso una gasa. Imagínense que esto es una gasa. Al segundo frasco lo tapó, la tapa, y al tercer frasco lo dejó abierto. No tenía nada, estaba completamente abierto. Entonces, al pasar unos días, notó que en el primer frasco, el que tenía la gasa, aparecían revoloteando moscas. Voy a buscar las mosquitas. Aparecían revoloteando moscas, y sobre la gasa había larvas. En el segundo frasco estaba tapado, no aparecía nada. Ni moscas revoloteando, ni larvas. Y el tercer frasco, que estaba abierto, aparecían larvas sobre la carne y moscas revoloteando. Con este experimento, que es muy simple, logró demostrar que en realidad las moscas no nacían de la carne directamente por generación espontánea, sino que obviamente nacían porque las moscas depositaban sus huevos sobre la carne y de ahí nacían las larvas. ¿Está? Entonces demostró que los seres vivos, en este caso las moscas, no nacen por generación espontánea, sino que obviamente está involucrada la reproducción. Ya en el siglo XVIII, John Needham vuelve otra vez a postular la teoría de la generación espontánea. Este decía que si bien todos los organismos no se originaban por generación espontánea, las bacterias sí lo hacían. Entonces también realizó un experimento bastante sencillo. Agarró un recipiente, agregó caldo sobre el recipiente y lo tapó. Al cabo de unos días notó que aparecían sobre ese recipiente microorganismos, bacterias. Entonces decía que esas bacterias surgían de ese caldo. Más adelante, Lázaro Spallanzani
un científico italiano, lo que hizo fue repetir este experimento de Needham, pero esta vez selló bien los frascos. Los selló bien, es decir, que impidió la entrada de aire al frasco. Entonces demostró de esta manera que en realidad sobre el caldo no aparecía ningún tipo de microorganismo. Louis Pasteur quiso demostrar que los microorganismos no se originaban por generación espontánea, entonces realizó el siguiente experimento en el año 1864, siglo obviamente XIX. Lo que hizo fue, en un matraz, colocó caldo. Matraz se llama a los recipientes de vidrio que tienen forma esférica. En un matraz de cuello largo colocó caldo. Posteriormente lo que hizo fue calentó el cuello del matraz y transformó el matraz en un matraz de cuello de cisne. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene esa forma como si fuera una S. ¿Para qué? Para impedir la entrada de microorganismos en el aire. Más adelante lo que hizo fue calentar el caldo, lo hirvió durante un tiempo para matar a los microorganismos, es decir, para volver el caldo estéril, se llama, es decir, sin microorganismos. Al pasar los días, notó que el caldo se mantenía estéril, es decir, que no había ningún tipo de microorganismo. Posteriormente, lo que hizo este científico fue cortarle el cuello de cisne al matraz, entonces de esta forma permitió que ingresara el aire. Ingresaba el aire. Ese aire estaba contaminado con microorganismos, entonces el caldo se llenó de microorganismos que empezaron a reproducirse en el caldo, es decir, que de esta forma demostró que los microorganismos no surgen espontáneamente, sino que obviamente surgen de otros microorganismos. Bueno, el creacionismo son ideas que postulan que los seres vivos se originan por una deidad, por un dios, que es quien crea a todo ser viviente. Obviamente no se trata de una teoría científica, sino está más relacionado con un dogma, porque son creencias que no las podemos comprobar científicamente. Y por otro lado tenemos a la hipótesis de la panspermia, que fue formulada en el siglo XX por el científico Svante Arrhenius. Esta hipótesis lo que plantea es que llegó a nuestro planeta un meteorito que contenía esporas de microorganismos que venían de otro planeta, y una vez que impactó este meteorito en la Tierra, al pasar miles y miles y miles de años, esas esporas se fueron diversificando y así originando a todos los organismos como los conocemos en la actualidad. En el siglo XX, los científicos Oparin y Haldane, de forma separada, llegaron a las mismas conclusiones. Ellos postularon una teoría que decía que en la Tierra primitiva, al no existir oxígeno, al no haber capa de ozono, los rayos solares impactaban con mucha más fuerza. Además, habría grandes tormentas eléctricas. Estas descargas, más los rayos solares, hacían que los átomos de hidrógeno, de metano, de amoníaco, se comenzaran a unir y formaran compuestos de carbono. Nosotros estamos formados por compuestos de carbono. La naturaleza está formada por compuestos de carbono. Entonces, estos creían que estos compuestos de carbono, estas moléculas de carbono, terminaban por el agua, obviamente, escurriendo hacia los mares, que transformaban como si fueran un caldo primitivo, que con estas tormentas eléctricas lo que hacían era juntarse esas moléculas y originar moléculas más complejas. Y así se iban complejizando cada vez más estas moléculas hasta formar lo que ellos llamaron coacervados, que eran como si fueran unas células primitivas que tenían características muy similares a las células actuales. De esta forma, ellos creen que se originaron las primeras células. Miller y Urey fueron dos científicos que, siguiendo las ideas de Oparin y Haldane, intentaron realizar un experimento para recrear las condiciones de la Tierra primitiva. Entonces, a partir de los gases amoníaco, del gas hidrógeno, y con descargas eléctricas que le proporcionaron electrodos, simularon las condiciones de esta Tierra primitiva y demostraron de esta forma que era posible, a partir de materiales inorgánicos, crear materiales orgánicos. Muy simples, muy sencillos, pero con el experimento lo pudieron lograr. Espero que les haya servido el video. Nos vemos en la próxima.